Muy buenos días, compañeros. Estamos aquí en la Universidad de Occidente con mis profesores, el maestro Gil Ornelas, que es politólogo, y el profesor Antón García, que es de la misma manera. Bueno, estamos aquí en el panel de la teoría del burnout y quisiera preguntarles yo a ustedes, ¿usted ha oído al caso hablar de esta teoría? No, no, no sé qué teoría me estás. ¿Teoría de qué? Del burnout. ¿De burnout? No, Burnout. no sé en español cómo se llama. Bueno, esta teoría nos explica, nos habla sobre la apatía de los alumnos para desenvolverse en las clases. Por ejemplo, estábamos comentando con mis compañeros acerca de la apatía que le da a uno, por ejemplo, que un alumno llega tarde, no hace las tareas, así, como que se le empieza a pegar, a traer esas características negativas. Bueno. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, es multifactorial las causas, ¿no? No es una sola causa. Podemos hablar en términos económicos. A lo mejor, posiblemente, un alumno sufre presiones por no pagar la colegiatura, por ver que no tiene la suficiente capacidad económica para seguir en la universidad y pues hay un descenso, hay una desmoralización, hay un desencanto y pues tienden a la apatía. Y no solo eso, sino que también contaminan, porque de una u otra manera la influencia, que la gente que se va a su alrededor, pues no le lleva un grito de optimismo, sino que es un grito de desencanto, ¿no? Y de decir, pues ya no tengo con qué recursos económicos seguir aquí. Y eso se transmite, ese desgano se transmite. Está otros factores, pero no quisiera agotarlos. Quisiera que aquí mi compañero pues, pudiera abordar. Si no los aborda, pues yo los abordo. Okay. Muy bien. Ahora usted, profesor, una opinión. Bueno, yo entiendo que el síndrome de burnout está considerado como el síndrome del estar quemado, del estar desgastado, estar en estado ansiolítico, en estar estresado. Y esto viene de mucho tiempo atrás. De hecho, el síndrome de burnout fue sacado prácticamente de la literatura y aplicado a las ciencias sociales, a las ciencias médicas. Fue extraído desde la época de Graham Greene, cuando escribió una novela del burnout, Chaos, un caso del síndrome de burnout, que se trató de un arquitecto que era bastante muy profesional, con obras extraordinarias, pero llegó el momento en que se saturó de todas esas alegrías o beneficios que tenía, se hartó de esa situación. Entonces él deja todo lo que estaba, se va al Congo y allá se encuentra un médico y le dice cuál es la sintomatología que tenía, y él lo bautizó como el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado, o sea, estar fuera de lo que estaba sintiendo en ese momento en que era feliz. Sí, hubo un momento en que se hartó, pero bueno, trae esto aparejado con una situación que dicen que esos casos, o bien, la literatura, la ficción y la realidad tienen mucho que ver, están muy encaminados. A veces sacan temas de la realidad y los envían a la literatura, y en este caso dicen algunos autores que el síndrome de burnout fue sacado de la teoría, de la literatura, para llevarlo a la realidad. Entonces sacan ese tema y ya lo aplican en la realidad. Pero esto no solamente de alumnos, sino también maestros, sino también en otros casos los profesionales que trabajan con personas son los que son más endebles a esta situación de sufrir el síndrome de burnout, el estar quemado, el estar harto de una situación que trae consigo despersonalización, que trae consigo cansancio o fatiga emocional, que trae consigo también bajas grados de aspiración profesional. En otros términos sería para adelantarnos en este tema. Okay. Bueno, profesor, entonces, ¿usted ve como una problemática
este caso, esta teoría? Pues claro que sí, y es algo vivencial, es algo cotidiano y no nomás en esta universidad, en todas las universidades, ¿no? Es más, no necesariamente tiene que ser la educación, como decía el maestro. Hay instituciones, el Seguro Social, las iglesias, todos sufren ese desencanto, ¿no? Esa apatía, ese cansancio de no ver un futuro promisorio. Y ya ahorita hablaba yo de cuestiones económicas, ¿no? Si tú no tienes un incentivo laboral, económico, que te permita aspirar a motivarte y a mejores condiciones de vida, pues ¿qué es lo que sucede? Pues la desmotivación. ¿Por qué? Pues porque nadie te motiva, porque no hay ningún incentivo que te permita seguir, ver un futuro promisorio. Ahora, ¿es lo económico? No, también tiene que ver lo social. En la educación antes era un factor muy importante para la movilidad social. Ahora no. Ahora terminas una carrera a nivel de licenciatura, posgrado, doctorado, y el problema es que el mercado laboral no te responde. Es más, te puedes ir tú preparando a nivel doctorado, a nivel maestría, y te tienen miedo porque creen que quieres cobrar más. Hay una saturación prácticamente de las profesiones. Entonces, si antes era una escalera de movilidad social, ahora resulta que eso también se ha cerrado. Y el que termines una carrera ya no es patente de corso para que se te augure un buen futuro. ¿Por qué? Porque lo más probable es que llegues al empleo informal o que llegues al desempleo, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo lo que te espera en la universidad de la vida y estás en la universidad académica, pues te llega, como decía el maestro, ciertos elementos ansiolíticos, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer cuando salga afuera? ¿Eso te desmotiva o no te desmotiva? No, claro que sí. Pero en cambio, si tú vieras que existiera todo un empleo, que existiera toda una construcción, una historia de vida que te permita movilizarte, pues sí. Entonces, ese es otro factor, la falta de movilidad social y la falta de empleo por las instituciones, por el mercado, que no se crea. Y la otra es la saturación que existe, pues también ya de muchas profesiones. Los estudiantes le huyen a las matemáticas, al español, al inglés y a la computación, y pues lo único que quieren estudiar es derecho, contabilidad, carreras que ya prácticamente están saturadas por el mercado. Entonces, el estudiante se acomoda a la burbuja de confort, quiere, como dicen ellos, el cuero de coche, no más el papel que diga que es licenciado. Ese es otro de los factores, en mi opinión, de que nos lleva a ese síndrome, que no es más que el desencanto, ¿verdad? Es el desencanto total, ¿verdad? Muy bien, profesor. Tiene mucha razón en esto. ¿Y usted, profesor, qué opina en cuanto a esta problemática? ¿Cómo ve este problema? Pues también hay factores personales, factores individuales. Esos que comentaba el maestro Gil Ornelas, entre mi insatisfacción de obtengo o no obtengo el nivel que yo quería, el nivel laboral, obtengo la cuestión económica, si es acorde a lo que yo pensaba, si me ubican en un área en que yo soy contento, que yo puedo desplegar toda mi capacidad, voy a estar bien, pero si soy relegado, si no me dan la oportunidad de crecer, entonces viene una apatía. Pero también tiene que ver en qué organización estoy. Tiene que ver qué tipo de organización es, tiene que ver los sistemas de trabajo y tiene que ver también qué tipo de relaciones humanas hay ahí en esa empresa. Todo esto trae aparejado esa permanencia o no en alguna empresa. O bien, bajar, como dicen luego, es que me pagan tanto, bueno, pues voy a hacer tanto, no voy a desplegar toda mi capacidad. Pero bueno, hay factores en ese sentido que son factores de riesgo.
qué tipo de relaciones humanas hay, cómo las podemos superar y bueno, también qué sistemas de trabajo hay ahí. Porque si no hay eso, hay una despersonalización mía, o sea, no hay la manera de cómo crecer en lo personal, ni tampoco cómo mejorar mi servicio, si es un servicio que estoy prestando, o bien si estamos construyendo bienes o dando servicio. Entonces, son factores de riesgo muy importantes que hay que estar pendientes también, no solamente el individuo, sino también toda la organización. Los jefes también tienen que estar atentos a lo que hay ahí, el proceso que se da en una institución de servicio o bien proveedor de bienes. Esto es de manera integral, tiene que ver todo el proceso. Ok, profesor, está muy interesante lo que dice, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué consecuencia cree usted, profesor, que tendría este problema? Mira, yo veo que son dos. Uno es a nivel existencial, a nivel individual. Esto te puede llevar a las enfermedades mentales como la depresión, ¿no? Donde prácticamente si este desencanto, esta desmoralización la dejas continuar, se te puede convertir en una enfermedad en algo patológico. Te deprimes, o sea, te vuelves una persona totalmente inactiva, falta de motivación, apática, inmóvil y anómica, como decían los sociólogos, como dicen los sociólogos, o sea, no quieres entrar a un ritmo pues de productividad y de rendimiento, sino que dejas el dejar hacer y el dejar pasar y si no te pones abusado, vienen las enfermedades mentales, ¿verdad? No creas que nomás ya estoy, no, sino que esto es progresivo, ¿no? Tienes que poner un hasta aquí, como se dice, ponerte las pilas y dar soluciones, ¿no? O sea, que no te conviertas en parte del problema, sino que seas la solución también del problema. Hay consecuencias como en el ámbito político, eso también trae. Vemos que la clase política actual en México no se ha abierto a los jóvenes, sino han permanecido cerrados a los cotos de poder, y esto trae consigo pues de que los jóvenes tampoco no vean una participación política y un espacio donde hacer valer sus derechos, sino que es una clase política que se ha anquilosado, es una clase política que no permite nuevas oportunidades. Esto los jóvenes lo perciben, lo ven. ¿Y qué dicen? No, pues no tiene caso participar en política. ¿Por qué? Pues porque todo está ocupado, todo está cerrado. Y no únicamente en la clase política, en las instituciones de diferente índole, pues hay mucha gente que no se quiere ir. Ya tienen edad y están aferrados ahí porque le tienen miedo a salir. Y le tienen miedo a salir porque bajan todas sus prestaciones económicas, todas sus prestaciones de tipo laboral. Se me jubilo y voy a ganar la mitad, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay maestros que prácticamente salen con los tenis por delante. Ahí mueren, ya son ancianos. ¿Y qué pasa con los jóvenes que quieren ingresar a las aulas, a dar clases? Pues no pueden. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Si eso lo vemos en la política, lo vemos en la educación, prácticamente lo estamos viendo en todas las instituciones, ¿verdad? Porque el joven también ve que no tiene espacios donde participar. ¿Y eso qué lleva? Pues hay consecuencias. Consecuencias de que, ¿para qué? No en balde hay 1,5 millones de jóvenes profesionistas mexicanos que migran hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay oportunidades y prefieren irse de lavaplatos, prefieren irse. ¿Tú crees que un licenciado en ciencias de la comunicación lavando platos
lo va a motivar, No, pues claro que no. ¿verdad? Imposible. Y eso es lo que te ofrecen allá en Estados Unidos, te ofrecen lavaplatos, lavar los baños y de obrero agrícola, de pescador. Si bien te va. Por eso está tan grande la desmotivación. Pues sí. Muy bien. Muchas gracias, profe. Profesor, su comentario acerca de las consecuencias que puede traer esto. Pues esto trae aparejado una serie de situaciones que afectan directamente a la persona, pero también al grupo laboral en que se desenvuelve, pero también va al seno familiar. En ese sentido, yo detecto 3 fases, ¿no? Pero antes de esto, algunos profesionales dicen que el síndrome de burnout es el síndrome de estrés crónico profesional. Y ahí es muy importante decir, hey, ¿cómo lo podemos detectar? Porque si bien es cierto, hay muchísimas personas que lo padecemos y que no nos damos cuenta que somos víctimas del síndrome de burnout. Entonces, los profesionales dicen que hay 3 fases muy importantes. Una de ellas, el estado de alerta. Alerta quiere decir que ya tenemos ciertos rasgos, ciertos sintomatología del síndrome de burnout que hay que estar pendientes. Pero bueno, no pasa más allá de ser una sintomatología superficial. Pero bueno, hay otro cuando es de resistencia. Cuando ya de resistencia ya nos dimos cuenta que tenemos ese problema del síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado, de esa apatía. Entonces, ¿cómo busco la manera de cómo tener apoyo para superar ese estado depresivo? Ahora, cuando no logro, caigo en la tercera fase, que es ya la depresión. Y ahí sí hay que buscar apoyo para poder salir de ese estado. Porque el síndrome de burnout yo lo considero como una especie de una respuesta inadecuada al estrés. Y es un estrés que ya rebasó el momento en que lo pueda yo controlar. Pero cuando no se controla, entonces hay que buscar apoyo. Y para eso tienen que estar las instituciones privadas, públicas, atentos a ese tipo. Porque incluso la ONU dice que es uno de los problemas de mayor actualidad que tienen repercusiones en el ámbito laboral y que pudiera ser en un momento dado una epidemia muy importante en la sociedad. Ok, profesor. Muchísimas gracias. No hay de qué. Muy bien. Bueno, compañeros, creo que esto será todo por el día de hoy. Espero les haya quedado muy claro sobre este tema, la teoría del burnout.